El amanecer apenas comenzaba a colorear el horizonte de la Ciudad de México cuando Juan Ramírez, CEO de Innova Soluciones, atravesó las puertas automáticas del edificio corporativo en Polanco. A sus 45 años, Juan había construido su imperio desde cero, transformando una pequeña startup en una de las empresas tecnológicas más prometedoras del país. Con su traje impecable de Armani y su maletín de cuero italiano, proyectaba la imagen del ejecutivo exitoso que todos en la industria respetaban y temían a partes iguales. «Buenos días, licenciado Ramírez», saludó el guardia de seguridad con una inclinación de cabeza. «Buenos días, Héctor», respondió Juan secamente sin detenerse. Era viernes, pero Juan había programado una reunión crucial con inversionistas extranjeros para el lunes siguiente. Necesitaba revisar personalmente las presentaciones y asegurarse de que todo estuviera perfecto. No confiaba en nadie más para hacerlo. El edificio aún dormitaba en silencio. Las oficinas no cobrarían vida hasta dentro de unas horas cuando los empleados comenzaran a llegar. Juan disfrutaba de estos momentos de soledad, cuando podía pensar sin interrupciones. Subió al 10º piso y se dirigió directamente a su oficina. Pero al pasar por la sala de juntas notó algo inusual. La puerta estaba entreabierta y había una luz tenue en el interior. Frunciendo el ceño, Juan empujó la puerta. Lo que vio lo dejó paralizado. En el suelo, junto a la mesa de conferencias, yacía María Sánchez, una de las analistas junior del departamento de marketing. Estaba acurrucada sobre una improvisada cama hecha con su abrigo, profundamente dormida. A su lado, en un pequeño Moisés, dormía un bebé que no tendría más de 3 meses. Juan sintió cómo la ira ascendía por su garganta. ¿Cómo se atrevía a convertir las instalaciones de la empresa en su dormitorio personal? Traer a un bebé a un espacio de trabajo. Esto violaba todas las políticas corporativas. «¡Sánchez!», exclamó con voz autoritaria. María despertó sobresaltada, incorporándose de golpe. Al ver a Juan, el pánico invadió su rostro. «Licenciado Ramírez, yo», balbuceó mientras rápidamente se arreglaba el cabello despeinado y la blusa arrugada. «¿Se puede saber qué significa esto?». Juan señaló el improvisado campamento con un gesto brusco. «¿Está usando las instalaciones como hotel? ¿Y trayendo a un menor al lugar de trabajo?». El bebé se despertó con el ruido y comenzó a llorar. María lo tomó en brazos con manos temblorosas, intentando calmarlo mientras buscaba desesperadamente una explicación. «Lo siento mucho, señor. No volverá a suceder», dijo con voz quebrada. «Es que ayer la presentación se alargó hasta muy tarde y cuando terminé ya no había transporte seguro para regresar a Iztapalapa. Mi niñera tenía que irse y trajo a Sofía aquí». Juan levantó una mano para interrumpirla. Había escuchado suficiente. «En mi oficina. Ahora», ordenó dando media vuelta. «Y arregle todo esto». Mientras Juan esperaba, sentado tras su imponente escritorio de caoba, repasaba mentalmente el expediente de María. 30 años, soltera, contratada hace 8 meses. Su desempeño había sido excepcional. De hecho, fue ella quien había desarrollado la estrategia de marketing digital que tanto había impresionado a los posibles inversionistas. Pero esto era inaceptable. María entró a la oficina 5 minutos después, con el bebé en brazos, ahora tranquilo. Tenía los ojos enrojecidos, pero mantenía la compostura. «Siéntese», indicó Juan, señalando la silla frente a él. «Explíqueme exactamente qué sucedió». María respiró hondo. «Ayer estuve trabajando en la presentación que usted solicitó con carácter urgente. Para cuando terminé, eran las 11 de la noche. Mi niñera no podía quedarse más tiempo y tuvo que traer a Sofía aquí. Planeaba irme a casa en taxi, pero cuando vi las noticias sobre los asaltos recientes en esa ruta a esa hora, su voz se quebró. «Soy todo lo que tiene mi hija, licenciado. No podía arriesgarme». Juan la observaba con expresión indescifrable. En su mente, una empleada profesional simplemente habría planeado mejor. «¿Y el padre de la niña?», preguntó fríamente. María bajó la mirada. «Nos abandonó cuando supo del embarazo». Juan tamborileó con los dedos sobre la mesa, evaluando la situación. Por un lado, las políticas eran claras. Por otro, perder a una empleada talentosa justo antes de la reunión con los inversionistas sería un problema. «Lo que hizo viola al menos 3 políticas de la empresa, Sánchez», dijo finalmente. «Pero no tomaré una decisión ahora.
Váyase a casa, descanse y regrese el lunes con una solución permanente para su situación. No quiero que esto se repita. María asintió, con lágrimas contenidas en los ojos. Gracias, licenciado. Le prometo que puede retirarse. La cortó Juan, volviendo su atención a los documentos sobre su escritorio. Cuando la puerta se cerró, Juan permaneció inmóvil, con la mirada fija en la misma página durante varios minutos. Por alguna razón, la imagen de María durmiendo en el suelo con su bebé se negaba a abandonar su mente. El fin de semana transcurrió con una lentitud inusual para Juan. Normalmente, los sábados y domingos significaban golf en el exclusivo Club de Golf Chapultepec, con socios comerciales, almuerzos en restaurantes de moda en Polanco y quizás alguna cita ocasional con mujeres que, como él, entendían que los negocios siempre serían la prioridad. Sin embargo, este fin de semana fue diferente. La imagen de María y su bebé acurrucados en el suelo frío de la sala de juntas lo perseguía como un fantasma persistente. El domingo por la tarde, mientras tomaba un whisky en la terraza de su penthouse con vista a Paseo de la Reforma, su teléfono sonó. Era su madre, doña Carmen. «¿Cómo estás, hijo? Hace semanas que no vienes a visitarme», le reprochó con dulzura. «Disculpa, mamá. El trabajo no me da respiro», respondió Juan frotándose la frente. «¿Cómo has estado tú?» «Bien, extrañándote». «¿Por qué no vienes a comer?» «Hice chiles en nogada, tus favoritos». Juan sonrió por primera vez en el fin de semana. Su madre, a sus 70 años, seguía cocinando los platillos que tanto amaba desde niño. Una hora después, Juan estacionaba su Mercedes en la modesta colonia Narvarte, donde su madre seguía viviendo en la misma casa donde él había crecido. A pesar de haberle ofrecido mudarse a un lugar más lujoso, doña Carmen siempre se había negado, aferrada a los recuerdos que guardaban esas paredes. La comida transcurrió entre anécdotas y el delicioso sabor de la cocina casera. Al terminar, mientras compartían un café en la sala, Juan se encontró contándole sobre María. «No sé qué hacer, mamá. Las reglas son claras, pero...» Doña Carmen lo observaba con una mezcla de comprensión y tristeza. «¿Sabes? Me recuerda a otra joven madre que conocí hace muchos años», dijo, con la mirada perdida en los recuerdos, una que también dormía donde podía para sacar adelante a su hijo. Juan la miró confundido. «¿De quién hablas?» «De mí, Juan», respondió su madre con sencillez. «Cuando tu padre murió y te quedaste huérfano a los 5 años, yo apenas tenía para pagar el alquiler. Trabajaba limpiando oficinas en las noches y muchas veces te llevaba conmigo porque no podía pagar una niñera. Te acostaba en un rincón mientras yo fregaba pisos y limpiaba baños». Juan se quedó inmóvil, procesando esta revelación. Su madre nunca le había contado esta parte de su historia. «Una noche», continuó doña Carmen, «el dueño de la empresa me encontró contigo dormido en un armario de limpieza. Pensé que me despediría en el acto». «¿Y qué pasó?», preguntó Juan, incapaz de imaginar el desenlace. «El señor Ortega no solo no me despidió, sino que me ofreció un puesto administrativo con horario diurno y me ayudó a encontrar una guardería para ti». Sonrió con nostalgia. «Gracias a él pude pagarte la universidad años después. Su compasión cambió nuestras vidas». Juan guardó silencio, recordando vagamente al señor Ortega, un hombre mayor que ocasionalmente les traía regalos en Navidad. «Nunca me contaste esto», murmuró. «No quería que sintieras lástima o vergüenza. Siempre fuiste un niño orgulloso». Doña Carmen tomó la mano de su hijo. «Pero ahora que eres un hombre poderoso, creo que necesitas recordar de dónde vienes». Al regresar a su lujoso apartamento esa noche, Juan no pudo conciliar el sueño. Las palabras de su madre resonaban en su mente, junto con la imagen de María. ¿En qué momento se había convertido en el tipo de jefe que habría despedido a su propia madre? El lunes llegó con un Juan diferente. Había tomado una decisión durante la madrugada, tras horas de reflexión. No sabía si era la correcta desde el punto de vista empresarial, pero sentía que era lo que debía hacer. Cuando María entró a su oficina a las 9:00 en punto, con ojeras marcadas pero perfectamente vestida y preparada para recibir su sentencia, Juan la invitó a sentarse con un gesto más amable que el del viernes. «Antes de que diga nada, licenciado», comenzó María con voz firme pero temblorosa, «quiero que sepa que he organizado todo para que esta situación no se repita. He contratado a una niñera con disponibilidad nocturna y...» Juan levantó una mano para interrumpirla.
María, he estado pensando mucho durante el fin de semana, dijo, sorprendiéndola al usar su nombre de pila, y creo que el problema no es usted, es nuestra empresa. María lo miró confundida. No le entiendo. Quiero implementar un cambio en Innova Soluciones, continuó Juan. A partir de hoy vamos a crear una guardería corporativa en el piso 8 que está prácticamente vacío. También implementaremos políticas de horario flexible y trabajo remoto para padres y madres. María parpadeó varias veces, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. ¿Habla en serio?, preguntó finalmente. Completamente, afirmó Juan, y quiero que usted lidere el proyecto. Después de todo, es quien mejor conoce las necesidades. Por primera vez desde que la conocía, Juan vio a María sonreír genuinamente, con lágrimas de alivio en los ojos. Gracias, señor Ramírez. No sabe lo que esto significa para mí y para muchos otros empleados. Juan asintió, sintiendo una extraña calidez en el pecho que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Para ser honesto, no sé si funcionará o si será un desastre financiero, admitió, pero creo que vale la pena intentarlo. Lo que Juan no mencionó fue que había decidido financiar personalmente el proyecto, al menos inicialmente. No quería arriesgar el dinero de la empresa en lo que muchos considerarían una extravagancia sentimental. La noticia de la nueva guardería corporativa y las políticas familiares se propagó como fuego por Innova Soluciones. Las reacciones fueron mixtas. Mientras muchos empleados celebraban la iniciativa, especialmente aquellos con hijos, otros la veían con escepticismo o incluso resentimiento. ¿Por qué debemos financiar las decisiones personales de otros?, escuchó Juan que murmuraba a Ricardo Vega, su director financiero, mientras salía de una reunión. Si decides tener hijos es tu responsabilidad, no de la empresa. Comentarios similares circulaban entre algunos ejecutivos de alto nivel, la mayoría hombres mayores de 50 años que, como Juan hasta hace poco, veían cualquier concesión a la vida familiar como una debilidad empresarial. La resistencia más abierta vino de Alejandro Duarte, miembro de la junta directiva y amigo de Juan desde la universidad. ¿Has perdido la cabeza?, le espetó Alejandro en la privacidad de la oficina de Juan, una semana después del anuncio. Estamos a punto de cerrar la ronda de inversión más importante de nuestra historia. ¿Y decides jugar a ser Santa Claus? Los inversionistas quieren ver números, no guarderías. Juan mantuvo la calma, algo inusual en él cuando era cuestionado. Los inversionistas quieren ver innovación y retención de talento, Alejandro, respondió. Y esto nos dará ambas cosas. Por favor, Juan. Alejandro soltó una risa sarcástica. Esto es México, no Suecia. Hay cientos de profesionales talentosos esperando ocupar cada puesto en esta empresa. Si alguien no puede manejar sus responsabilidades personales, hay 10 más que sí pueden. Juan se levantó y se acercó a la ventana observando el skyline de la ciudad. Quizás ese ha sido nuestro error, tratar a las personas como piezas intercambiables, dijo pensativamente. De todas formas, ya está decidido. La guardería abre en 2 semanas. Lo que Juan no reveló a Alejandro fue que, contrario a sus temores, varios de los inversionistas extranjeros habían reaccionado positivamente al conocer la iniciativa durante la reunión del lunes, especialmente los representantes de fondos europeos, que veían en estas políticas una señal de que Innova Soluciones estaba alineada con tendencias globales de responsabilidad corporativa. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. María, ascendida a directora de Bienestar Corporativo, trabajaba incansablemente junto a un equipo de arquitectos, pedagogos y expertos en recursos humanos para convertir el 8º piso en un espacio acogedor para los niños, mientras redactaba las nuevas políticas de conciliación laboral. Juan, por su parte, se sorprendió a sí mismo involucrándose personalmente en el proyecto. Visitaba las obras casi a diario, sugería modificaciones, e incluso llegó a cargar muebles cuando los proveedores se retrasaron. Los empleados no daban crédito al ver al temido CEO con las mangas remangadas, ayudando a montar cunas. Un jueves por la tarde, mientras supervisaba la instalación de un área de juegos, Juan notó a Lucía Morales, una programadora senior, observándolo con curiosidad desde la puerta. ¿Necesita algo, Lucía?, preguntó Juan, limpiándose el sudor de la frente. Solo quería agradecerle, respondió ella visiblemente nerviosa. Mi esposo y yo estamos esperando nuestro primer hijo,
y estábamos considerando que uno de los dos renunciara porque no veíamos cómo manejarlo. Esto cambia todo para nosotros. Juan sintió una punzada de vergüenza al darse cuenta de cuántos talentos como Lucía podrían haberse perdido en el pasado debido a su inflexibilidad. El día de la inauguración de la guardería llegó finalmente. Juan había insistido en que fuera un evento sencillo, sin prensa ni fotógrafos, solo para los empleados y sus familias. El espacio había quedado irreconocible. Paredes coloridas con murales de la fauna mexicana, áreas divididas por edades, un equipo de cuidadores profesionales, e incluso una pequeña biblioteca con libros en español e inglés. «Es más bonito que muchas guarderías privadas», comentó María mientras le mostraba el resultado final a Juan. «Y tenemos lista de espera de empleados que quieren traer a sus hijos». Juan asintió sorprendido por el éxito inicial. «¿Y las nuevas políticas? ¿Cómo han sido recibidas?» «La flexibilidad horaria ha sido un éxito rotundo», explicó María. «Y el trabajo remoto parcial también, aunque algunos departamentos han tenido que adaptarse más que otros». Mientras recorrían las instalaciones, Juan notó algo inesperado. Los empleados le sonreían, no con la sonrisa tensa y nerviosa de quien teme a su jefe, sino con genuina calidez. Algunos incluso se atrevían a saludarlo por su nombre. Era una sensación extraña, pero no desagradable. Durante las semanas siguientes, Juan comenzó a percibir otros cambios sutiles. Las reuniones eran más productivas, con ideas fluyendo más libremente. Los correos electrónicos a altas horas de la noche disminuyeron y, sorprendentemente, la productividad no había caído. De hecho, en algunos departamentos había aumentado. Sin embargo, no todo era positivo. La junta directiva seguía dividida, con Alejandro liderando la oposición, y algunos gerentes de nivel medio se resistían a implementar las nuevas políticas, considerándolas una imposición que dificultaba el cumplimiento de sus objetivos. La verdadera prueba llegó 3 meses después del inicio del programa, cuando Alejandro convocó una reunión extraordinaria de la junta directiva. Los números del último trimestre muestran una caída del 3% en la productividad general, anunció triunfalmente, proyectando gráficos en la pantalla. Y los costos operativos han aumentado un 7%. Claramente, este experimento social está afectando nuestro rendimiento. Juan se mantuvo imperturbable. «Si me permites, Alejandro», dijo, poniéndose de pie. «Esos números no cuentan toda la historia». Juan presentó su propio análisis, mostrando que si bien la productividad inmediata había disminuido ligeramente en algunos departamentos, la retención de talento había mejorado dramáticamente. El costoso proceso de reclutamiento y capacitación se había reducido en un 40%, y las encuestas de satisfacción laboral mostraban niveles récord. Además, añadió Juan, hemos recibido solicitudes de trabajo de talentos top de la industria específicamente atraídos por nuestras nuevas políticas, personas que antes ni considerarían trabajar con nosotros. La discusión se prolongó durante horas, con argumentos acalorados de ambas partes. Finalmente, se decidió continuar con el programa por 6 meses más, con una evaluación exhaustiva al final de ese periodo. Al salir de la reunión, Alejandro alcanzó a Juan en el pasillo. «¿Qué te pasó, Juan?», preguntó genuinamente desconcertado. «Tú eras el primero en decir que los negocios son negocios y que los sentimentalismos no tienen lugar en una empresa seria». Juan se detuvo y miró a su viejo amigo. «Tal vez estaba equivocado, Alejandro», respondió con sencillez. «O tal vez solo estoy recordando quién fui antes de olvidarlo». 6 meses después de la implementación de las nuevas políticas, Innova Soluciones había cambiado de formas que nadie, ni siquiera Juan, habría podido predecir. La guardería, inicialmente planeada para unos 15 niños, ahora atendía a más de 40. Las políticas de flexibilidad habían evolucionado, permitiendo a los empleados diseñar horarios que maximizaran su productividad mientras balanceaban sus responsabilidades familiares. La rotación de personal había caído a mínimos históricos y la empresa había comenzado a atraer talento que normalmente se dirigía a competidores extranjeros con mejores condiciones laborales. Pero quizás el cambio más profundo había ocurrido en Juan mismo. Una tarde de viernes, Juan salió temprano de la oficina, algo impensable apenas un año atrás. Condujo hasta Iztapalapa,
una zona de la ciudad que raramente visitaba. Siguiendo las indicaciones del GPS, llegó a un modesto edificio de departamentos donde María lo esperaba con Sofía, ahora una bebé risueña de casi un año. «Gracias por venir, licenciado», dijo María, invitándolo a pasar a su pequeño pero acogedor apartamento. «Mi madre está emocionada de conocerlo». En la sala una mujer mayor con el mismo rostro amable de María los esperaba. Doña Esperanza, de 65 años, había trabajado toda su vida como empleada doméstica y ahora ayudaba a cuidar a su nieta mientras María trabajaba. «Es un honor conocerlo al fin, señor Ramírez», dijo la mujer, estrechando la mano de Juan con firmeza. «Mi hija habla maravillas de usted». Juan se sintió extrañamente conmovido por la calidez de aquel hogar sencillo, tan diferente de su lujoso pero solitario penthouse. La visita no era casual. Juan había venido a proponerle a María expandir el programa a otras empresas. Varios CEO amigos suyos habían mostrado interés después de ver los resultados en Innova Soluciones, y Juan pensaba crear una consultoría especializada en implementar políticas de conciliación laboral familiar, con María al frente. Mientras discutían los detalles, sentados alrededor de la pequeña mesa del comedor con café y pan dulce, Juan se encontró contándoles sobre su propia infancia, sobre su madre limpiando oficinas de noche, sobre el señor Ortega y su acto de compasión que cambió 2 vidas. «Es como un círculo que se cierra», comentó doña Esperanza con sabiduría. «Ahora usted es el señor Ortega para muchas familias». Juan nunca lo había visto así, pero la mujer tenía razón. De algún modo estaba devolviendo lo que una vez recibió. Al día siguiente, Juan visitó a su madre y le contó sobre su proyecto de expansión. «Estoy orgullosa de ti, hijo», dijo doña Carmen, con lágrimas en los ojos. «Tu padre también lo estaría». «Hay algo más, mamá», añadió Juan. «Quiero crear una fundación, la Fundación Ortega, para ayudar a madres trabajadoras, y quiero que tú seas la presidenta honoraria». El lunes siguiente, en la oficina, Juan recibió una noticia inesperada. Alejandro Duarte había vendido sus acciones en la empresa y se retiraba de la junta directiva. «Dice que la empresa ya no refleja sus valores», le informó su asistente, entregándole la carta de renuncia. Juan sintió una punzada de tristeza por la pérdida de su viejo amigo, pero también comprendió que algunos puentes debían romperse para que otros pudieran construirse. Esa misma tarde, mientras revisaba los planos para expandir la guardería a un segundo piso, Juan recibió otra sorpresa. Ricardo Vega, el director financiero que inicialmente se había mostrado escéptico, llamó a su puerta. «Disculpa la interrupción, Juan», dijo inusualmente nervioso. «Quería hablar contigo sobre algo personal». Ricardo, siempre tan reservado acerca de su vida privada, le confió que su hija de 28 años estaba pasando por un divorcio complicado y quedando a cargo de 2 niños pequeños. «Está destrozada. Piensa que tendrá que renunciar a su carrera», explicó Ricardo. «Lleva 10 años en una multinacional y ahora siente que debe elegir entre sus hijos y su trabajo». Juan lo escuchó atentamente, reconociendo el mismo dilema que había enfrentado María. «¿Por qué no le sugieres que aplique para un puesto aquí?», propuso Juan. «Justamente estamos buscando a alguien con experiencia en logística internacional». Ricardo lo miró con gratitud. «Gracias, Juan. Yo lamento haber sido tan crítico al principio». «Todos estamos aprendiendo, Ricardo», respondió Juan con una sonrisa. 1 año después del fatídico día en que encontró a María durmiendo en el suelo, Juan estaba irreconocible para quienes lo conocieron en el pasado. Seguía siendo un ejecutivo brillante y exigente, pero la frialdad calculadora había dado paso a una nueva forma de liderazgo basada en el equilibrio entre resultados y humanidad. Innova Soluciones había crecido un 22% en el último año, superando todas las expectativas. La ronda de inversión que tanto preocupaba a Alejandro se había cerrado exitosamente, con inversionistas impresionados por el enfoque innovador no solo en tecnología, sino en gestión del talento. El modelo Innova comenzaba a ser estudiado en escuelas de negocios mexicanas, y varias empresas importantes del país habían implementado versiones similares, algunas con la asesoría directa de María. Una tarde, mientras Juan observaba a los niños jugando en la guardería, durante un breve descanso, María se acercó con Sofía en brazos. «¿Quién hubiera imaginado que todo esto saldría de aquel momento terrible?», comentó ella,
refiriéndose al día en que fue descubierta durmiendo en la sala de juntas. Juan sonrió, viendo cómo Sofía extendía sus bracitos hacia él. Con naturalidad que sorprendió a ambos, Juan tomó a la pequeña, que inmediatamente comenzó a jugar con su corbata. «A veces los peores momentos son el comienzo de algo importante», respondió Juan, pensativo. «Solo hay que estar dispuesto a ver la oportunidad en la crisis». Mientras sostenía a la pequeña Sofía, Juan reflexionó sobre cómo un simple acto, nacido de la desesperación de una madre, había desencadenado una transformación que iba mucho más allá de una empresa. Había cambiado vidas, incluida la suya propia. El hombre que una vez había medido el valor de las personas únicamente por su productividad, ahora entendía que la verdadera fortaleza de una empresa, como la de una sociedad, reside en su capacidad para sostener a todos sus miembros, especialmente en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Y mientras cientos de familias mexicanas ahora podían conciliar trabajo y vida familiar gracias a las políticas que nacieron de aquel incidente, Juan comprendió la lección más valiosa de todas, que el verdadero liderazgo no se mide por el poder que se ejerce sobre otros, sino por el que se comparte para elevarlos.